Partido Comunista, PCPE, para mí y para todos los comunistas siempre es un orgullo ver a los trabajadores y trabajadoras unidos, con conciencia, reivindicando lo que es suyo, reivindicando su trabajo, reivindicando sus derechos, que si no los reivindicamos nos lo van arrancando. ¿Sabéis? Nosotros, los comunistas, con nuestra humilde aportación, porque desgraciadamente somos un partido pequeño, lo que tenemos claro es que aquí no valen ningún tipo de equidistancias, igual que hacen otros partidos políticos que dicen defender a los patrones y a los trabajadores por igual, y que lo que verdaderamente esconde este discurso es que están defendiendo a los patrones mientras engañan a los trabajadores. Los comunistas hablamos siempre claro, y es que hay un conflicto siempre abierto de lado entre trabajadores y patrones, y nosotros siempre nos ponemos de lado los trabajadores delante de nuestra clase. Esta lucha que vais a emprender, que estáis emprendiendo, va a ser dura, y los trabajadores creo que sois conscientes de ello, y el patrón, el burgués, va a intentar dividir a la plantilla con cualquier excusa, de cualquier manera, entre los turnos de mañana y de tarde, entre españoles, inmigrantes, entre hombres y mujeres, entre catalanes o catalanistas y españolistas, entre fijos y temporales, entre de Cobas y de UGT, entre todos, de alguna manera van a intentar dividir a la plantilla, porque el objetivo evidentemente del patrón es destruir el ejército que se pone delante suyo y que le está desafiando. Por tanto, compañeros y compañeras, delante de esta lucha, lo que hay que tener claro es que la unidad de la clase obrera es la principal virtud de los trabajadores y trabajadoras para reivindicar y defender sus derechos.